Bien, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentarles un tema, el tema que nos corresponde, que es el manejo inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces empezaremos primero con lo que son los estilos de vida, cambios de estilos de vida, eso principalmente, y posteriormente yo les hablaré sobre el manejo inicial farmacológico. Hola con todos, mi nombre es Miguel Alexander Arteta y vamos a hablar de la primera parte del manejo inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Listo. L- La parte inicial es prácticamente se enfoca en educación sobre la diabetes, en cómo nosotros vamos a enfocar el tema de educación a nuestros pacientes diabéticos. La primera parte es la terapia de nutrición médica. Obviamente tenemos que tener en cuenta que en el abordaje inicial de nuestros pacientes diabéticos interviene un equipo multidisciplinario, liderado obviamente por el profesional médico de medicina interna. Obviamente tenemos también al médico general, tenemos a los nutricionistas y también a los psicólogos, como veremos a continuación. En la terapia de nutrición médica prácticamente tiene el objetivo de reducir el peso de nuestros pacientes, especialmente en aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor o igual de 25 a 29.9, que son nuestros pacientes con sobrepeso, y aquellos que tienen mayor o igual a 30, que tienen obesidad. Aquí se tiene que hacer un mayor énfasis en la reducción de peso para la corrección parcial de las dos anomalías metabólicas principales de la diabetes mellitus tipo 2, que son la resistencia a la insulina y la alteración de la secreción de insulina. Entonces, en esta terapia hay que hacer hincapié, obviamente, en hacer un régimen alimentario que sea adecuado para nuestro paciente y que asimismo le ayude a la reducción de peso, que es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace esto? A través de la dieta, la modificación de la dieta. Obviamente esta no tiene que ser, digamos, tan agresiva, puesto a que cualquier dieta, se ha visto que cualquier dieta funciona siempre y cuando nuestro paciente se comprometa totalmente en la dieta. Entonces tenemos que hacer un énfasis en la reducción calórica. Eso principalmente. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer esto? A través de una dieta balanceada, donde exista, digamos, un predominio de los vegetales y especialmente de las frutas. Hay una controversia, especialmente en las frutas que son, digamos, dulces, como la manzana, donde se ha discutido realmente si es que estos ayudan o no al tratamiento de diabetes, por lo cual se toman otras alternativas, ¿no? Como manzanas verdes, naranjas, que con el fin de evitar especialmente frutas que sean muy, muy dulces. Y obviamente que esta dieta va a ayudar a que nuestro paciente baje de peso. La, otro punto importante es la terapia farmacológica, que bueno, esto nos hablará Daniel más adelante. Y, y bueno, esto prácticamente hay que educar a nuestro paciente, ¿no? En cuanto a esto, debido a que una inadecuada, digamos, educación en cuanto a la terapia farmacológica se asocia a altas tasas de abandono, porque nuestro paciente no conoce los efectos secundarios del fármaco, no conoce, digamos, y digamos, estos efectos adversos que a la larga a nuestro paciente le hará que abandone la terapia farmacológica y no nos escuche y deje de confiar, especialmente en nosotros, que eso es lo más importante. Luego tenemos la terapia quirúrgica, que prácticamente es la rueda de emergencia ante un paciente que, digamos, no es responsable, no nos escucha, no cambia su estilo de vida, tiene una diabetes que es incontrolable. Entonces, prácticamente la terapia quirúrgica para una reducción de peso agresiva resulta ser la opción, ¿no? Otro punto importante
que siempre es tedioso para todos, es el ejercicio. Siempre se recomienda el ejercicio aeróbico. Siempre, siempre. Y no solo en diabetes, sino para todo. Porque se dice que de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada, la mayoría de días de la semana, especialmente en al menos 3 días, donde no exista más de 2 días de inactividad. Y esto que tratamos de decir es que nuestro paciente tenga un mayor gasto cardíaco, nuestro paciente oxigene más su sangre, oxigene más su cerebro, tenga mayor vitalidad con estos 30 a 60 minutos de actividad aeróbica. ¿Esto qué quiere decir? Que salga a caminar en medida de lo posible, que haga ejercicios de esta índole. Luego tenemos entrenamiento de resistencia, que obviamente se van a aplicar en ausencia de contraindicaciones. Entonces, probablemente si nuestro paciente tiene una diabetes controlada, tiene un peso adecuado, y se encuentra en un buen estado de salud, probablemente puede iniciar un ejercicio con pesas libres o máquina de pesas. Eso ya depende mucho de nuestro paciente y de cómo cómo se ha planteado su estilo de vida. Luego tenemos la modificación intensiva del estilo de vida, que es prácticamente lo que habíamos hablado, la pérdida de peso, el mantenimiento de esta pérdida de peso a través de la dieta y el ejercicio. Entonces, estos 3 puntos que estamos hablando siguen siendo los componentes más importantes del control de la diabetes, debido a los beneficios generales para la salud. Como bien decíamos, no solo para la diabetes, sino en general, evitar hipertensión, evitar hipertrigliceridemia. Es muy importante esto del estilo de vida. Ya. Algo importante también que mencionábamos al inicio es el equipo multidisciplinario. Hablábamos de los nutricionistas, de los dietistas, ahora vamos a hablar de los psicólogos. Y el rol también que nosotros tenemos dentro de este campo, ¿no? Porque nosotros tenemos que educar y hacer también intervenciones psicológicas a nuestro paciente que padece diabetes. Porque es bien recurrente, según el UpToDate, igual uno se puede dar cuenta prácticamente en nuestro paciente, cuando tú le das este diagnóstico es devastador, como cualquier otro diagnóstico. Entonces va a ocurrir una depresión concurrente, que también puede interferir con el autocuidado de nuestro paciente, lo cual es importante, ya que esta depresión le puede llegar al abandono total. Entonces nuestro paciente va a abandonar la terapia farmacológica, va a perder totalmente interés en realizar deporte, en realizar una dieta, en bajar de peso. Entonces se ha visto que la psicoterapia reduce la angustia psicológica y mejora totalmente el control glicémico, según algunos estudios que hemos realizado. La planificación del embarazo. Es importante tener en cuenta esto, ya que un embarazo en una paciente con diabetes se sufre un riesgo total, ¿no? Es muy riesgoso. Bueno, eso podríamos hablar en otra intervención acerca de diabetes y embarazo, ya que cambian ciertas cosas que sí sería importante mencionar. Entonces aquí para planificación del embarazo se trata de prácticamente a nuestro paciente dar asesoría. Asesoría en anticoncepción, que es igual un derecho que tienen nuestros pacientes, donde nosotros podríamos dar este anticonceptivo según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra paciente de cierta forma utilice contraceptivos en cuanto está padeciendo la diabetes. ¿Listo? Ya, chévere. Por ejemplo, hay algunos puntos que hay que mencionar. Por ejemplo, la dieta, sobre todo lo que hablabas de las frutas. Eh, Hay un cuadro que, bueno, que no, realmente no lo hemos puesto en las diapositivas, pero cuando haya el momento o quien escuche la diapositiva tiene que buscar en el internet el índice glucémico. Entonces, uno coloca índice glucémico en el Google, ahí te va a aparecer, por ejemplo, los que tienen alto, medio y bajo índice glucémico. Entonces, en base a eso, uno le indica al paciente cuáles son los alimentos que tienen alto índice glicémico, porque esos son los peores alimentos, o sea, los alimentos que realmente le van a causar mayor daño al paciente con diabetes.
¿Por qué? Porque al tener un alto índice glucémico causa picos de insulina muy altos y eso es lo que perjudica no solo al diabético, sino a nosotros, a la población en general, ¿sí? Por ejemplo, cuando te comes un dulce, un chocolate o un caramelo o lo que sea, ese dulce tiene tanto un alto índice glucémico que lo que va a causar es un pico de insulina elevado. O sea, se va a producir un pico de insulina y eso es lo que realmente perjudica al páncreas, principalmente a la célula beta. Entonces, siempre cuando vayas a manejar a la dieta, siempre bajo los criterios del índice glucémico. Obviamente, los que tienen alto índice glucémico van a ser los peores. Ahora, con respecto al ejercicio, sí, está muy bien. El ejercicio ayuda demasiado, sobre todo, ¿por qué? Porque disminuye la resistencia periférica a la insulina y aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Recordemos que en la fisiopatología que los receptores de insulina, los GLUT, se tapaban por los ácidos grasos libres que circulaban en el plasma sanguíneo. Entonces, al tú hacer ejercicios como que limpias esos receptores, vas removiendo esos ácidos grasos libres que están como que taponando el receptor del GLUT a nivel periférico, principalmente a nivel muscular, ¿ya? Ok, eso con el ejercicio. Y la terapia quirúrgica, eh, hay algo que no deberían digamos, no confundirse. La diabetes, primero que nada, no se cura. Y es mentira que la terapia quirúrgica en sí va a curar al paciente diabético. Sí, la terapia quirúrgica lo que hace es remitir la diabetes. O sea, el paciente entra en un estado de remisión. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, entre comillas, aparentemente se cura, pero no es así. Como les digo, entra en remisión y de pronto en unos 5, de 3 a 5 años, el paciente va de nuevo a retomar su enfermedad como tal, como la diabetes como tal. Pero va a haber un tiempo, ¿sí? En el cual el paciente no va a necesitar ni siquiera de fármacos. O sea, va a estar controladito, pero luego remite, o sea, luego de nuevo empieza con la enfermedad. Y obviamente la terapia quirúrgica tiene también sus indicaciones, ¿sí? Por lo general, de lo que recuerdo, un paciente con IMC de más de 40, mayor o igual a 40, o pacientes con IMC mayor o igual a 35, pero que presenten comorbilidades. En esos casos está indicada la terapia quirúrgica, que es la cirugía bariátrica. Bien, ahora sí, con respecto a la parte de la terapia farmacológica inicial, 4 puntos principales. Primero, ¿cuándo comenzar? Segundo, la elección de la terapia inicial. Como tercer punto, la eficacia glucémica y las pautas en general. Entonces, ¿cuándo comenzar? Ya, siguiente. Ok, ¿cuándo comenzar? Primero que nada, la pérdida de peso y su mantenimiento son la base de toda terapia efectiva para la diabetes mellitus. Como dijo Miguel, son la base para el del tratamiento, ¿sí? La pérdida de peso y su mantenimiento. Recuerden eso, los estilos de vida. Ya posteriormente les presentaré un gráfico en donde están las intervenciones de estilos de vida. ¿Cuánto reduce la hemoglobina glicosilada? El porcentaje, porque en eso nos basamos con respecto a la efectividad de la terapia que vayamos a realizar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comenzar? Para la mayoría de los pacientes que presentan una hemoglobina glicosilada igual o mayor del nivel objetivo, es decir, mayor de 7,5, la terapia farmacológica debe iniciarse en el momento del diagnóstico de la diabetes. O sea, cuando nuestro paciente tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 7,5, de ley tenemos que empezar con la terapia farmacológica, ¿sí? Ahora, para pacientes muy motivados, ¿sí? Con hemoglobina glicosilada cerca del objetivo, es decir, menor o igual a 7,5, es razonable una prueba de modificación del estilo de vida de 3 a 6 meses antes de iniciar la terapia farmacológica. Entonces, en estos pacientes se podría realizar una prueba, ¿sí? Que por lo general podría ser 3 meses, en los cuales tú vas a ser muy estricto y le vas a mandar una dieta y estilos de vida, modificación de estilos de vida, pero estrictos. Y en base a eso, el paciente puede que remita este proceso. Sí, puede ser, pero por lo general los pacientes progresan a diabetes. ¿Sí? Ok. Con respecto a la elección de la terapia inicial, tenemos que considerar, primero que nada, la presentación del paciente, o sea, ante qué paciente estamos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, la presentación del paciente. El paciente si presenta síntomas o no, ¿sí? Si presenta alguna comorbilidad o no, ¿sí? El nivel inicial de la hemoglobina glicosilada, como les mencioné anteriormente.
las metas y preferencias de tratamiento individualizado, ¿sí? Y la eficacia hipoglicemiante de fármacos. Y obviamente el perfil de efectos adversos, de tolerabilidad y de costos, ¿sí? Es súper importante esto de aquí antes de iniciar con la terapia farmacológica. Ahora, en el up-to-date que nos menciona, nos da dos puntos principales, o sea, dos, en este caso, dos presentaciones. Primero, un paciente asintomático, es decir, un paciente no catabólico, ¿sí? Un paciente que, un ejemplo, lo detectamos por simple, o sea, le hicimos una prueba, biometría, una glucosa, y justo nos salió con una glicemia alterada. Le repetimos la glucosa en ayunas y vuelve a salir alterada y le diagnosticamos de diabetes. O sea, ese paciente que nunca tuvo síntomas está en este grupo, ¿no? Entonces, en ausencia de contraindicaciones específicas, sugerimos, en este caso, el up-to-date, metformina como terapia inicial, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Aquí hay un cuadrito en la esquina superior derecha, que es del Harrison, en donde nos menciona las contraindicaciones. Principalmente, ¿cuál? Principalmente insuficiencia renal, ¿sí? Con una tasa de filtrado glomerular menor a 45 ml por minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pacientes con insuficiencia renal son pacientes que probablemente o tienen un alto riesgo de hacer acidosis metabólica. Ahora, otra contraindicación es la insuficiencia cardíaca congestiva. Otra contraindicación son los estudios con medios de contraste radiológicos, pacientes hospitalizados y pacientes que están en acidosis. ¿Sí? Todas esas son contraindicaciones. Ahora, ¿cuál es un efecto adverso importante y que siempre se debe mencionar cuando uno vaya a administrar un medicamento? Principalmente la diarrea, la náusea y el vómito, pero principalmente la diarrea. ¿Por qué? Porque como mencionó Miguel anteriormente, esto puede ser causante del abandono farmacológico, porque los pacientes no se sienten bien, obviamente están tomando la medicación y empiezan con malestar abdominal, dolor abdominal, diarrea, heces flatulentas, heces esteatorreicas o inclusive flatulencia, entonces no se van a sentir bien y van a abandonar el tratamiento. Entonces, eso es importante siempre, y no tan solo con la metformina, sino con cualquier medicamento en general. Siempre, siempre mencionen los efectos adversos que tienen los medicamentos para que el paciente no se sorprenda y luego vaya digamos, abandonar la terapia, ¿ya? Ahora, con respecto al paciente asintomático no catabólico, comenzamos con la metformina, ¿sí? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con metformina de 500 miligramos una vez al día con la cena, o sea, con la merienda. Y si tolera, agregamos una segunda dosis de 500 miligramos con el desayuno, ¿sí? Recuerden, la dosis se aumenta cada 2 semanas, según tolere el paciente para alcanzar dosis total de 2000 miligramos por día, ¿sí? Entonces recuerden cómo se inicia, ¿no? Con la merienda, luego con el desayuno, ¿sí? 500, 500, y la dosis va aumentando cada 2 semanas, según tolere el paciente, ¿no? Hasta alcanzar la dosis tope, que es de 2000 miligramos por día. Ahora, ¿por qué metformina? ¿Sí? ¿Por qué la metformina? La metformina prácticamente es la reina del tratamiento, es con la que nosotros iniciamos. ¿Por qué? Porque tiene una eficacia glicémica muy buena, que ya les voy a mencionar posteriormente, ¿sí? Ausencia de aumento de peso. Hay otros fármacos para la diabetes que aumentan de peso, pero la metformina no. Ausencia de hipoglicemia. En la clase anterior les dije, la metformina no es hipoglicemiante, ¿ya? Porque por su mecanismo de acción, siempre recuerden eso. Algunas veces les van a preguntar, ¿la metformina es hipoglicemiante? No, la metformina no es hipoglicemiante. La metformina lo que hace es disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? Inhibe evita la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, ¿sí? Y aumenta la sensibilidad periférica a la glucosa, ¿sí? Ahora, tiene una buena tolerabilidad, ¿sí? Un costo favorable, realmente no es cara, ¿sí? Y no tiene efectos adversos cardiovasculares, como lo tienen otros fármacos para la diabetes, ¿ya? Ahora, hay que poner en contexto dos situaciones principales. Primero, pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular o renal establecida. O sea, pongamos un ejemplo, un paciente que tenía hipertensión, que luego con el paso del tiempo le dio enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca,
¿sí? Es un paciente que tiene su problema, pero que aparte de eso le diagnosticamos de diabetes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a ese paciente se le tiene que dársele otro tipo de medicamentos, o sea, iniciar con otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida o renal establecida, ¿sí? Principalmente lo que se debería o lo que se aconseja en este caso son los agonistas del receptor GLP-1, ¿sí? Como liraglutide, por ejemplo, o los inhibidores del SGLT2, ¿sí? Como la empaglifosina o la dapaglifosina, que son medicamentos que se ha visto por estudios. Hay un estudio muy bueno en el New England Journal of Medicine, en donde ¿sí? Se hizo el estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresaban en el hospital, y se vio que disminuía los ingresos hospitalarios con el uso de la empaglifosina. Entonces son muy buenos, sobre todo los inhibidores del SGLT2, para pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ok, ahora, pacientes sin enfermedad cardiovascular o renal establecida y que no puedan tolerar, o sea, no puedan tomar la metformina, se sugiere iniciar una terapia hipoglucemiante guiada, ¿por qué? Por la eficacia, comorbilidades, preferencias y costos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que en el caso de que un paciente no pueda tolerar la metformina por A o B motivo, podemos iniciar con los otros fármacos. Tenemos un montón de fármacos que realmente no les puse aquí en la tabla porque hay una tabla muy grande que está también en Medicina Interna de Harrison. Cuando tengan tiempo la pueden ver, en donde están toditos los fármacos, los mecanismos de acción, las indicaciones, contraindicaciones, está todito, y la eficacia glucémica. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede elegir cualquiera, pero si tu paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada mayor del 9 al 9%, se sugiere que iniciemos con insulina o un agonista del GLP-1. Si la hemoglobina glicosilada está menor o igual al 9%, se puede iniciar con una sulfonilurea, con inhibidores del SGLT2, con inhibidores de la DPP4 o de la llamada dipeptidilpeptidasa 4, con la repaglinida o con la pioglitazona, ¿sí? Con cualquiera de esos fármacos se podría iniciar. ¿Ya? Eso principalmente en el grupo de los asintomáticos. Ahora, en el grupo de los sintomáticos, es decir, pacientes catabólicos, ¿sí? Se inicia con insulina, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son? O sea, contextualicemos. ¿Qué pacientes son sintomáticos que requieren insulina? Son aquellos pacientes que tengan glucosa mayor a 250 en ayunas, pacientes que tengan una glucosa mayor a 300 aleatoria, es decir, en cualquier momento del día, ¿sí? Y una hemoglobina glicosilada mayor a 10, ¿sí? Entonces, en esos casos, de cajón, iniciamos con insulina, ¿ya? Ahora, hay que ver también o contextualizar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, pacientes con cetonuria y o pérdida de peso que tengan una pérdida de peso considerable, iniciamos con insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que tenga pérdida de peso considerable y también tenga cetonuria es un paciente que no tiene insulina, ¿sí? Y nosotros debemos de iniciar con insulina. Ahora, otro caso, pacientes con ausencia de cetonuria y pérdida de peso, pero que obviamente sean sintomáticos, o sea, estén en este grupo de pacientes catabólicos, podemos iniciar o con insulina o con un agonista del GLP-1, ¿sí? Ahora, pacientes que sean reacios a las inyecciones, podríamos iniciar con dosis altas de sulfonilureas, ¿sí? Es una opción alternativa, se podría realizar. Siguiente. Ahora, no, este cuadro es muy chévere, sí, porque, bueno, aquí lo que nos menciona es cómo hacemos el inicio del ajuste de la insulina, del régimen de insulina en la diabetes, sí. Es súper bueno. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Comenzamos con insulina de acción intermedia a la hora de acostarse, o sea, en la noche, ¿verdad? O insulina de acción prolongada a la hora de acostarse o por la mañana. ¿Cómo iniciamos? 10 unidades. ¿Cuál es la insulina intermedia? Por ejemplo, la NPH. Iniciamos 10 unidades en la noche, ¿sí? O podemos calcular también a 0,2 unidades por kilo de peso. Ahora, controlamos la glucosa en ayunas, es decir, puede ser con el glucotest. Generalmente a diario lo hacemos. Y
aumentamos la dosis generalmente en 2 unidades cada 3 días hasta que los niveles en ayunas estén dentro del rango objetivo, es decir, entre 80 y 130, que debe ser el objetivo terapéutico. Puede aumentar la dosis e incrementar mayores, por ejemplo, 4 unidades cada 3 días si la glucosa en ayunas es de mayor a 180. ¿Sí? No sé, yo creo que se va a acabar el tiempo. Me parece que ya falta poquito. Sí, bro. Para ver si mejor esta explicación del cuadro le hacemos en otra reunión. Y luego le unimos. ¿Se podrá hacer así? A ver, veamos cómo le haces ahí. Tú que eres el editor del canal. Ya. Ok, entonces esta diapositiva sí, nos resume el inicio del ajuste del régimen, regímenes de insulina, sí, en la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero, comenzamos con insulina de acción intermedia a la hora de acostarse, ¿sí? Es decir, en la noche. O insulina de acción prolongada a la hora de acostarse o por la mañana, cualquiera de las dos. Puede iniciar con 10 unidades, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos la NPH, que es la insulina de acción intermedia, que la administramos o 10 unidades, como nos menciona aquí, al acostarse, ¿sí? O también pues, se puede calcular a 0,2 unidades por kilo. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Luego, controlamos la glucosa en ayunas, ¿sí? Es decir, con el glucotest, es decir, la punción, le hacemos la punción en el dedo, generalmente a diario, es decir, todos los días se le dice al paciente que se tome la glucosa en ayunas y aumentamos la dosis generalmente en 2 unidades cada 3 días hasta que los niveles en ayunas estén dentro del rango objetivo. O sea, digamos, nosotros iniciamos con 10 unidades al NPH, por ejemplo, al acostarse a dormir. Y vamos viendo, vamos monitorizando cada 2, cada 3 días y vamos viendo si llega o no al rango o al objetivo terapéutico. En este caso, el objetivo terapéutico va entre 80 y 130, o sea, menos de 130. La glucosa tiene que estar en ayunas para que el paciente esté en rango, en el objetivo terapéutico. Obviamente, si el paciente está en el objetivo, pues le dejamos con las 10 unidades, ¿verdad? Pero si no lo está, si está, por ejemplo, más de 130, en este caso, pues se aumentan 2 unidades cada 3 días y se va controlando, ¿sí? Ahora, puedo aumentar la dosis e incrementar mayores, por ejemplo, 4 unidades cada 3 días si la glucosa en ayunas es de mayor de 180. Por ejemplo, iniciaste con 10 unidades al acostarse, ¿verdad? Y le sigues controlando y te das cuenta que los niveles de glucosa en ayunas están sobre 180. En ese caso, vamos a aumentar a 4 unidades, ¿sí? No a 2, sino a 4, porque el paciente obviamente está muy alejado del objetivo terapéutico. Ya, sigamos. Entonces, en este caso hay dos flechas, ¿no? Primero, si se produce hipoglicemia o el nivel de glucosa en ayunas es menor de 80, dice, reduzca la dosis antes de acostarse en 4 unidades, ¿sí? O un 10%, lo que sea mejor, ¿sí? En el caso de que, vamos a la parte contraria, de que nuestro paciente está haciendo más bien hipoglicemia o esté cerca de hacer hipoglicemias, en ese caso, pues más bien reducimos la dosis, porque es muy peligroso. Recuerden que la terapia de insulina, que ese es otro tema, un tema grandote también para hablar, es muy riesgoso que nuestros pacientes hagan hipoglicemia. Entonces, por eso, más que todo, entonces se reduce la dosis en ese caso. Ahora, vamos al otro flechita. Dice, hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7% después de 2 a 3 meses. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, entonces, hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7% después de 2 a 3 meses. Si la respuesta es no, ¿sí? Entonces continuamos con el régimen, ¿sí? Es decir, chequeamos la glicemia, la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. O sea, si la hemoglobina glicosilada no está por encima del 7%, es decir, nuestro paciente está bien, o sea, está cumpliendo con el objetivo. Ya, entonces simplemente chequeamos cada 3 meses. Ya. Ahora, si la hemoglobina glicosilada sí está por encima de mayor o igual al 7%, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el UpToDate?
Si la glucosa en ayunas está en el rango objetivo, es decir, 80 a 130, controlar la glucosa antes del almuerzo, cena y al acostarse. Dependiendo de los resultados de glucosa, agregamos una segunda inyección. Generalmente puede comenzar con aproximadamente 4 unidades y ajustar 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa esté dentro del rango. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos nosotros 3 flechitas en este caso. Si la glucosa, aquí, la glucosa antes del almuerzo está fuera del rango, añadimos insulina de acción rápida en el desayuno. ¿Sí? Recuerden eso es súper importante. Si la glucosa, acá, si la glucosa está fuera del rango, antes de la cena, ¿sí? Añadimos insulina NPH en el desayuno o de acción rápida en el almuerzo, cualquiera de las dos. Ahora, si la glucosa antes de acostarse está fuera del rango, agregamos insulina de acción rápida en la cena, ¿sí? Ahora, si la hemoglobina glicosilada está todavía mayor o igual, mayor o igual a 7% después de 3 meses, si no está, o sea, si nuestro paciente está por debajo de esto, pues perfecto, ¿no? Le chequeamos cada 3 meses la hemoglobina glicosilada. Pero si sigue una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 7% después de 3 meses, ¿sí? Entonces, en este caso, volvemos a verificar los niveles de glucosa antes de las comidas. Y si están fuera de rango, es posible que deba agregar otra inyección. Si la hemoglobina glicosilada sigue estando fuera del rango, verificamos los niveles 2 horas después y ajustamos la insulina preprandial de acción rápida. ¿Ya? Ese es todo el algoritmo para el manejo de la insulina. Sí, está completo realmente el algoritmo, solo que, claro, habría que, digamos, dar una clase sobre insulinización. Por ejemplo, hablar de las insulinas de acción rápida, de acción intermedia, de acción prolongada, porque en base a eso uno va controlando lo que son por ejemplo, las preprandiales, por ejemplo, antes del desayuno, antes del almuerzo. ¿Por qué por qué si la glucosa alterada es la de la tarde, por ejemplo, la antes del almuerzo, das en la mañana? Es por la acción, por el mecanismo de acción de la insulina de acción rápida, ya sea rápida, intermedia o prolongada. Pero realmente este algoritmo que les presento aquí está súper bueno. Está súper bueno porque te da resumido todo lo que es el manejo de la insulina. Cuando ya lo tengan más claro, pueden inclusive repasar este algoritmo de aquí, que es súper chévere y es del 2021. Ya. Ahora, este cuadrito de aquí es el que les mencioné en un inicio, que es la eficacia glicémica. Es decir, el nivel o porcentaje que reduce la intervención que nosotros le demos a nuestro paciente. Por ejemplo, en este caso, la terapia inicial, cambios de estilo de vida, ¿sí? Es decir, lo que nos explicó Miguel en un inicio, ¿no? La disminución del peso y el incremento de la actividad física. Miren cuánto disminuye de hemoglobina glicosilada, de 1 al 2%. Es bastante, ¿sí? O sea, cambios de estilo de vida disminuye prácticamente igual que el fármaco, que la metformina, que prácticamente es la reina del tratamiento de la diabetes, disminuye de 1 al 2%. Entonces, miren la importancia de los cambios de estilo de vida. O sea, es súper, súper importante. Y como mencionaba Miguel, es la base del tratamiento de la diabetes. Ahora, obviamente hay otros, aquí, terapia adicional, por ejemplo, la insulina. La insulina, obviamente, pues miren, de 1.5 a 3.5%. Realmente es la que más disminuye la glucosa. Por eso, inclusive, el problema con la insulina es el efecto contrario, la hipoglicemia. Ese es el problema con la insulina. ¿Ya? Las sulfonilureas, por ejemplo, de 1 al 2%, también son muy buenos fármacos. Los agonistas del receptor GLP-1, muy buenos también, de 0,5 al 1. Las tiazolindionas de 0,5 al 1.4, ¿sí? La glinida de 0,5 al 1.5 y los inhibidores del SGLT2 del 0,5 al 0,7. Estos inhibidores del SGLT2, como les expliqué, nos ayudan muchísimo a pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, sobre todo los que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Simplemente hay que tener mucho cuidado con los pacientes con insuficiencia renal que tienen
Un filtrado me parece menor a 45. Mucho cuidado con esos pacientes. ¿Bien? Yo creo que hace falta solo una diapositiva. Ok, la de las pautas. Ok, entonces, ¿qué nos menciona la ADA? ¿Sí? Nos recomienda un enfoque centrado en el paciente, ¿sí? Comenzando con el estilo de vida, educación y el apoyo para el autocontrol de la diabetes, ¿sí? Muy importante la terapia, como explicaba Miguel, súper importante la parte psicológica. Recuerde que dar un diagnóstico de diabetes no es así nomás de decir, sabe que tiene diabetes. No, es mucho más complicado que eso. Si tú a un paciente simplemente le dices, sabe que tiene diabetes, tome metformina y vuelva en un mes con un examen de laboratorio, el paciente no va a regresar, ¿sí? El paciente de pronto se va a asustar, no va a creer en ti, se va a ir a otro médico, o sea, va a ser un relajo, ¿sí? Hay que interconsultar a psicología porque estos pacientes entran en depresión, ¿sí? La toma de decisiones compartidas, ¿sí? O sea, no tan solo ser nosotros como médicos autoritarios y decir, ¿sabe qué? Esto va a tomar y punto. No, ¿sí? Compartir con el paciente la información, presentarle todos los posibles medicamentos, decirles que la metformina es la terapia inicial, mencionarles todos los beneficios que tiene la metformina, pero también mencionarles las contraindicaciones, no solo de la metformina, sino de las sulfonilureas, de las tiazolindionas, de toditos, toditos. Entonces, ahí, en base a eso, pues se va a elegir el mejor fármaco para tu paciente, ¿sí? Ok, también estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en que las sulfonilureas tienen un perfil de seguridad a largo plazo, son económicas y altamente efectivas. Como les mencionaba, la metformina es la terapia inicial, pero también hay otros fármacos que son muy buenos, como las sulfonilureas. Son muy buenos fármacos también y se podrían utilizar. Inclusive, ¿se acuerdan que en una diapositiva anterior les mencioné que inclusive hay pacientes en los que los pacientes que entran en el grupo de los sintomáticos catabólicos que requieren insulina, a veces ellos no desean porque simplemente no se sienten a gusto. En esos pacientes, por más que les obligues, no van a tratarse con insulina. Esos pacientes se pueden manejar con sulfonilureas a dosis altas, ¿sí? Creo que eso es todo. No sé si hay otra diapositiva más. No, no hay. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en la parte de los fármacos, sí, hay un cuadro muy, como les mencioné anteriormente, un cuadro grandote que está en Harrison, donde están todos los fármacos, todos los mecanismos de acción, así como efectos adversos, contraindicaciones e indicaciones y la eficacia glicémica. Sí, eso pueden leer cuando tengan tiempo. Sí, ahorita lamentablemente tenemos muy poco tiempo, entonces hasta aquí creo que llega esta clase. Sí, posteriormente seguiremos subiendo más clases sobre diabetes. Y bueno, eso es todo, Miguel. No sé, de pronto algo que quieras decir. No, igualmente agradecerles a toda la gente que nos ve igualmente. Estuvimos un tiempo sin subir video, eh, ya por cuestiones ya externas, pero ahí esperamos regresar con mejor periodicidad a subir por lo menos un video semanal. Igual esperamos su apoyo y que de igual manera nos dejen en la caja de comentarios lo que ustedes crean de estos videos, cómo podemos mejorarlos. Igual si tienen alguna duda o inquietud, aprovecharlo al máximo todas estas ponencias. Ya, perfecto. Entonces, bueno, pues para una próxima clase, ¿no? Chao.